el Señor les bendiga. Buenas tardes, amados hermanos. Hermosa mía, ven. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga, les saludo en el amor del Señor. Sean muy bendecidos. Un abrazo grande. Un día con frío. Un día un poquito helado aquí en Placilla. Yo no sé cómo está en su lugar donde vive, pero calentitos con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo y con la autoridad que nos da el Padre. Me presento, soy la pastora Rosana Romero Aranda, esposa de Francisco Escárate, el pastor de la iglesia de Valparaíso. Dios nos ha dado el privilegio, y no me canso de decir, amados, que es un privilegio servirle al Señor y que Él nos llama. Y el llamado que Dios tiene para con nosotros es eterno. Tu llamado no se acaba, tu llamado no termina, solamente está en espera que tú te actives, porque Dios ya lo hizo, Dios ya dijo quién eres, Él ya te mandó con un llamado a esta tierra, solo falta que nosotros podamos activar ese precioso llamado. Amén. Les saludo a cada uno de ustedes, a nuestro hermano Héctor, que ya se ve conectado, a la hermana Carol. Sean muy bendecidos y bienvenidos a todos los que pasan por esta red, ¿verdad? Y vamos a lo que venimos, a lo que nos convoca. Nos convoca hoy
presentarnos delante de nuestro Señor. Nos convoca hoy a escuchar su preciosa voz, esa palabra que Él tiene preparada para nosotros ya. Nos convoca hoy a celebrarle fiesta a nuestro Dios. Así como decía la canción, levántate, amada mía, levántate, hermosa mía. Y va a llegar el momento que nos digan, levántate, esposa mía, y ven. Amén. ¿Qué le parece si oramos en esta tarde? Yo estoy contenta, estoy feliz, por sobre todas las cosas, porque soy de Cristo y Él me ha salvado. A Él le ha placido llamarme su hija y le ha placido prepararme como su esposa. Yo sé que usted también está en lo mismo, así que somos iguales. Amén. Les mando un abrazo y vamos a orar. ¿Qué les parece? Amén. Oremos. Presentémonos delante de nuestro Señor. Ay, Señor eterno, maravilloso Dios, bendito Dios de gloria, bendito Dios eterno. Como quisiera, Señor, que de mis labios, de mi corazón, salga una palabra que nunca hayas escuchado, Señor. Algo nuevo para ti que salga de mi corazón. Algo nuevo, alguna primogenitura que salga de mi vida para ti, Señor, pero es imposible porque tantos amados, tantos hermanas, tantos hermanos, tantos hijos tuyos han levantado palabras, Señor, delante de tu presencia para declararte como nuestro Dios, para exalzar su nombre, para levantarte en alto, Señor, para poder, Señor amado, vernos en nuestra condición humana, en nuestra condición de hombre, de mujer, Señor. Ver, Padre, como tú eres inconmovible, Señor, ahí en el trono de tu gracia. Exaltado sea su nombre. Bendito Señor, exaltado sea su nombre. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te exaltamos, oh Rey de Gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que tú haces en medio nuestro. Como tú vas sacando la escoria de nuestras vidas, Señor. Como tú nos vas revelando, Señor amado, aquellos que nos tienen, Señor, aún en cautividad, Padre. Mas tu palabra en este tiempo, Señor, ha sido eficaz en nuestras vidas, Señor. Tú nos has ido limpiando, tú nos has ido, Señor, transformando. Tú estás haciendo un cambio en nosotros, Padre. Porque todo lo que habíamos adquirido en este mundo, Señor, a ti no te sirve. A ti te sirve, Señor, que volvamos a nuestro origen, Padre. Es por eso que es tan necesario buscar santidad para ti. Porque sin santidad nadie te podría ver, Señor. Mas tú nos has dado el privilegio, Señor, de poder buscar santidad y poder encontrarla. Es por eso que su Espíritu Santo, Señor amado, cobra tanto sentido en este tiempo, Señor. Padre, porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios mío y Señor mío, después de presentarnos, Señor, rogamos por nuestros familiares, rogamos, Señor, por nuestros amigos, Señor, por aquellas personas que nos criamos juntos en nuestra infancia. Rogamos, Señor amado, por aquel necesitado, por aquel huérfano. Rogamos por la viuda, Señor. Yo te ruego, Señor, en esta tarde, que tú proveas para ellos, Señor, así como lo estás haciendo con nosotros. Que tú seas, Señor, su muro y su antemuro, Padre. Que ellos puedan deleitarse en su presencia, así como tú permites que nosotros nos deleitemos, Padre de gloria. Que este sea el tiempo, Señor, que tú abres las ventanas de los cielos para que muchos, Señor, puedan declararte como Dios, como Rey, como Salvador. Oh bendito Señor, tu palabra dice que la mies es mucha y que son pocos los obreros. Levanta obreros, Señor amado, para tu mies. Levanta obreros, Señor amado, para que puedan llegar, Señor, a tantos que están en la necesidad de escuchar, Señor amado, que hay un ser maravilloso que los ama, que los ha amado con amor eterno, que su amor es grande, que su amor es ancho, que su amor no tiene fin, Señor. Así eres tú, mi Dios.
Tú no tienes fin, Señor. Tú no tienes fin, Padre de gloria. Tú eres eterno. Y así nos quieres mantener, Señor, eternos para adorarte, eternos para exaltar tu nombre, Señor. Bendito Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser un pueblo fiel, un pueblo unido, un pueblo bajo una misma visión, un pueblo, Padre amado, adiestrado por tu palabra, un pueblo redimido, Señor. Tú ya nos redimiste, Padre. Enséñanos, Señor, a permanecer unidos. Señor amado, unidos, Señor, como antorchas encendidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Te exaltamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, te damos gloria, honra, honor, pleitesía, alabanza. Todo es tuyo, Señor. Te damos gracias, Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. ¿Usted oró ahí a donde está en su casita? Qué bueno, porque Dios espera escuchar el timbre de su voz, no solamente a mí, sino que su voz también es importante para el Señor. ¿Qué le parece si me acompaña? De nuevo se me quedaron. ¿Qué le parece si me acompaña al Salmo número 5? Como título tiene plegaria pidiendo protección. ¿Usted necesita ser protegido? Yo necesito ser protegida por la poderosa mano del Señor. Yo necesito ser protegida por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted tiene necesidad de ser protegido? Diga amén. Porque así se hace efectivo, así se hace vida lo que estamos hablando en el Señor. Amén. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atenta a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sabe que de esto hay una alabanza, una adoración? Y aquí el salmista está pidiendo protección, dice, escucha. Hay una coma y dice, oh Jehová. Cuando yo necesito que alguien me proteja, yo no digo protégeme, sino que hay una angustia dentro de mí. Y aquí el salmista le dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. ¿Ve que Dios quiere escuchar sus palabras? ¿Que no era cosa mía? Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿Dónde más podríamos ir si nosotros no fuéramos delante de nuestro Señor? Yo puedo hablar con mi pastor, puedo hablar con una hermana, con un hermano, pero el que tiene la declaración perfecta, la que tiene la solución clara, es nuestro Señor. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré. Delante de ti esperaré. ¿Sabe por qué a Dios le agrada que usted de mañana busque su rostro? Porque tiene todo el día para esperar la respuesta. Usted está ahí atento a lo que Dios le quiere hablar, a la respuesta que Dios le va a dar a usted conforme a su necesidad. Si usted se presenta por la noche y decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, ¿qué pasa con usted? Se acuesta y duerme. No espera nada, porque ya le entregó la noche al Señor. Mas cuando yo me acerco de mañana, dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcros abiertos en su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra mí. ¿Yo tengo que amar al que me hace daño? Sí, pero puedo hablar por la mañana delante del Señor, le puedo decir, hay hombres, hay mujeres que han levantado calumnia, Señor, hay hombres, hay mujeres, hay situaciones que me están haciendo daño, por lo tanto yo me presento de mañana delante de ti, pongo mi situación y espero. Ahí usted tiene que esperar en el día, amén. Así que yo le insto que busquen al Señor de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Póngale sonido a esta hermosa petición, y Dios le guardará, y Dios le hablará, porque Él espera escuchar el timbre de su voz. Amén. Que sean muy bendecidos.
Buenas tardes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Soy por la misericordia y gracia de mi Señor amado, por la misericordia y gracia del Señor, el pastor Francisco Escalas de Vergara, pastor no de hombre ni por hombre, sino que por Dios, llamado por el Señor para anunciar las virtudes, así como cada ministro competente de un nuevo pacto, así como cada hijo de Dios, bien hijo del Señor. Sí, hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado a precio de sangre. Somos la iglesia del Señor en la tierra, no iglesia comprada con dinero, con oro, ni con piedras preciosas, sino que comprada allá en el monte Gólgota, desde un camino antes, hasta llegar al monte Gólgota, con el derramamiento de hasta la última gota de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por misericordia del Señor, así como mis hermanos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tenemos la tremenda bendición de predicar palabra del Señor, que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo. Y hoy me corresponde compartir la palabra la cual el Señor ha cargado mi corazón, y hoy estaremos hablando de los enemigos de los ministros, ministros primarios y ministros también de un nuevo pacto. Como les decía, cada uno de nosotros somos reyes, somos sacerdotes, somos ministros competentes de un nuevo pacto, y no de la letra, sino que del espíritu. Porque la mucha letra, no la letra, sino que la mucha letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo es el Paracleto, es el Consolador. El Espíritu Santo es el que nos otorga, quien nos da, quien nos regala dones. El Padre es el que nos inspira, nos dice que debemos anhelar esos dones, que debemos anhelar. Hoy debe haber una unión, una sinergia entre el evangelismo, entre lo profético, debe haber una unión. Debemos trabajar los ministros codo a codo, debemos predicar palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por eso que el Señor nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Mirad, dice, que andéis como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, también el Señor nos dice que se manifestará la apostasía. Hemos estado hablando de la apostasía, hemos estado hablando de aquellos que dicen: esto es lo que dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Hemos estado hablando de aquellos que usan las mezclas dentro de lo que le llaman la iglesia del Señor, usan la liviandad, lo que también podemos ver allí en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de, cuando vemos el mensaje a las 7 iglesias, situaciones que se viven también hoy, ¿sí? Aquellos que tienen como doctrina la doctrina de Balaam, ¿verdad? Doctrina de mezclas, quieren mezclar hoy las cosas del mundo con las cosas eternas, las cosas sagradas. Muchos tienen personas, hombres y mujeres que se caracterizan por tener un espíritu muy marcado, como el espíritu de Jezabel, y como tantas mentiras que el diablo usa hoy, y que el Señor reprenda al diablo. Bueno, estamos hablando de los enemigos de los bueyes. Los bueyes, pastor. Literalmente un buey, decíamos que es un toro castrado. Y cuando el animal era toro tenía ciertos comportamientos, pero una vez que vino a ser buey, era ocupado para la carga, para trabajar. Ya voy a estar dando la cita bíblica para que no se desespere y no piense que esto es algo mío, que es una ocurrencia mía. Y hemos estado hablando de los enemigos de los ministros.
¿sí? A los cuales Dios, a través de su preciosa palabra, los compara con bueyes. Decíamos que hemos estado hablando de los enemigos de los ministros y hemos hablado de los sabeos, que es el ataque en el área sexual, en el área del alcoholismo, los que son contaminados con la fama, con la burla, con la altanería. Ya hemos estado predicando de esto, usted lo puede buscar en nuestro canal de YouTube, Iglesia de Valparaíso del Dios Vivo, lo puede buscar también en las redes sociales, en mi Facebook, Francisco Escárate, o en el de mi amada esposa Roxana, de algún miembro de la iglesia. Hablamos también acerca de la involución, ¿sí? ¿Qué es la involución? Es el detenerse o retroceder en la obra del Señor. Si una persona es capaz de detenerse o retroceder en la obra del Señor, más bien dicho, si un ministro se detiene o retrocede un poco, bajen un poquito, hijo, se detiene o retrocede un poco en la obra del Señor, imagínese en su vida cómo se detendrá cuando viva situaciones, pruebas, etc. Entonces, un enemigo de los ministros es la involución también, los sabeos, la involución, la idolatría, que no se refiere solamente a lo que es tallado con mano de hombre, sino que al amor al dinero, al sexo, la obstinación, la adivinación, todo trabajo de agorería, hechicería, que al Señor reprenda al diablo. También uno de los enemigos son las peleas entre los ministros. ¿Por qué? Porque provocan obviamente heridas en sus corazones y provocan heridas también en el pueblo. Amén. Y continuando este estudio, a propósito de los enemigos de los ministros, hoy vamos a hablar de la obstinación. ¿Le parece? Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias, mi Señor bendito, por la vida. Gracias porque usted es bueno, misericordioso, hermoso, precioso. Papito mío, haz mi lengua como lengua de discípulo, te lo ruego, te lo suplico. Padre del cielo, lávanos el corazón, lávanos los ojos, los oídos, la boca, limpia nuestra mente, limpia hasta lo más profundo de nuestras escorias, papá. Lávanos con jabón de lavadores, haz nuestra lengua, haz mi lengua como lengua de discípulo. Espíritu Santo de Dios, le suplico que fluya a través de mi vida. Le ruego, Padre del cielo, que fluya a través de lo magistral, de la profecía, mi Señor, como usted quiera fluir a través de mi vida. El espíritu a la verdad está dispuesto, mi Señor, pero muchas veces la carne, nuestras vidas de hombre nos hacen débiles, Padre. Vienen sobre nuestras vidas temores, papá, vienen vacíos, vienen desiertos, vienen tiempos de soledad. Pero, mi Señor bendito, son tiempos maravillosos que usted permite, porque después del desánimo, de la soledad, del desierto, Padre del cielo, vienen distintos peldaños para que podamos avanzar, crecer, para que seamos como la aurora de la mañana, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Papito Santo, yo anulo toda obra del diablo, todo plan satánico, toda obra de las tinieblas, toda palabra mentirosa, todo dedo acusador, todo trabajo de brujos, hechiceros, rezanderos, satanistas, de las mambos, de los babalaos, Padre. Toda obra del diablo, y que el Señor reprenda al diablo. Yo le ordeno ahora al reino de las tinieblas retroceder en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Mi Señor bendito, que esta palabra caiga en el corazón de quien usted quiera que caiga como una semilla, y que esa semilla pueda dar vida, frutos en el corazón de aquellos que tú amas, Padre, porque el grano de trigo debe caer en tierra y debe morir para que pueda llevar mucho más fruto. Enséñanos a morir al yo creo, al yo pienso, al yo siento. Enséñanos y ayúdenos a morir a los deseos carnales, a las pasiones, mi Señor bendito, que no nos conducen a nada bueno. Gracias, Padre, y enséñanos por sobre todo en esta tarde a no ser obstinados. Se lo ruego, se lo suplico, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
La versión LBLA de Génesis, en Génesis 49, verso 6 dice: en su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. ¿Sí? Hemos estado hablando que los bueyes, no es lo literal, sino que es lo espiritual, representan a los ministros primarios y también representan a los ministros de un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo explicó, enseñó que cuando el Señor dijo a través de Moisés: no pondrás bozal al buey mientras trilla. Esto usted lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 25, verso 4. No solo era una instrucción para el cuidado de dichos animales, sino que también estos podían representar a los ministros primarios en cuanto a su trabajo en el cultivo, en la cosecha, en la siembra, y en la, más bien dicho, en la siembra y en la cosecha de la preciosa palabra de Dios. Si recuerda el pasaje Mateo, donde habla de el sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar, usted lo sabe, lo ha leído, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó entre espinos, en pedregales, y una buena parte cayó en buena tierra y dio mucho fruto, 100 por 1. La palabra del Señor también nos enseña y nos dice que irá andando y llorando el que va sembrando la preciosa semilla, pero volverá recogiendo sus gavillas, ¿verdad? La palabra de Dios jamás, nunca volverá vacía. Qué maravilloso, qué precioso. Primera de Corintios capítulo 9, esta vez Nuevo Testamento, dice allí: porque en la ley de Moisés, lo acabamos de leer, Deuteronomio, ¿verdad? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y entre signos de interrogación, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Verso 10, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces, la preciosa palabra del Señor, se encuentran varios pasajes donde se hace referencia a los bueyes, ¿sí? Sus diferentes funciones, los cuidados, y sobre los enemigos de los bueyes. Insisto en decir que en la palabra del Señor se compara a los ministros primarios con ciertos tipos de animales, con objetos, con formas, etc. Se compara con los bueyes, con, ¿cómo se llama? Con ¿qué jorobado? El camello. Con el camello, se les compara con las estrellas. Hay muchas comparaciones, y estamos hablando hace algunas semanas con la comparación que se hace a propósito de los bueyes, ¿sí? Y se hace referencia en sus diferentes funciones, en los cuidados, como les decía, y sobre los enemigos, en las funciones, cuidados y enemigos de los bueyes. En lo literal, el animal, el buey, tiene enemigos. Y en el cuidado y enemigos de los ministros de Dios. Bueyes comparados, insisto. Ministros que se compara con bueyes en una representación espiritual. Y hoy hablaremos de uno más de los tremendos enemigos de los ministros de Dios. Y esta es la obstinación. Imagínese usted a alguien que dice que es ministro de Dios y que es obstinado. No sé si me van a retar por esto. Y bueno, si me retan, tendré que ponerle, como se dice vulgarmente hablando, el pecho a las balas. Pero se ha visto un video hoy día donde un supuesto ministro, un pseudo pastor, hace un circo mostrando como que lo están atropellando, se mete debajo de una camioneta, como que si lo hubieran atropellado, se pone a pelear allí con un militar. De pastor ese hombre no tiene nada, para mí, y me hago responsable en lo que digo. De ministro, ¿ministro de qué? No tengo la menor idea.
pero lo que sí yo puedo ver en él es una obstinación. ¿Y cuál fue la obstinación de aquel? Que él quería realizar lo que estaba realizando, a pesar de que hay una prohibición, a pesar de que había un toque de queda y a pesar de un control militar. ¿Quién es este hombre para mí? Un obstinado. ¿Quién es este hombre para mí? Cualquier cosa menos un pastor no me representa. Creo que no representa al ministerio en el cual Dios me ha plantado, y es muy, muy, muy terrible lo que el enemigo, el diablo, hace con hombres obstinados, con hombres que no se dejan tratar, con hombres que no quieren escuchar, con hombres que son llevados a sus propias ideas. La palabra del Señor nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es uno de los motivos que el enemigo, el diablo, está ocupando para que el amor de muchos se enfríe, porque sienten mucha vergüenza de lo que está sucediendo con hombres que dicen ser pastores. No lo son, no son ministros, son cualquier cosa menos un ministro de Dios. Los que tienen que, como les decía hace un rato atrás, poner los pechos a las balas son los que son llamados por el Padre, que nos basurean, que somos ladrones de diezmos, que somos indios, que somos animales, que somos esto y que somos lo otro. Gracias, Señor, porque nos hacen bienaventurados, porque están diciendo toda clase de males en contra de nosotros, mintiendo. Pero usted y yo tenemos que poner nuestra mirada en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Quién es aquí el varón? Para mí, un obstinado. Hablemos de la obstinación, ¿le parece? La obstinación es, dos puntos, permiso. Ay, qué rico, miel con limón. La obstinación es el mantener excesivamente firme una idea. Pastor, ¿y si yo mantengo una idea firme? Perfecto, ¿sí? Pero algo que tenga sentido, algo que tenga valor en la sociedad, algo que sirva como ejemplo. Pero el mantener excesivamente una idea, una intención u opinión, pero generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad, nos hace o hace a una persona obstinada. La obstinación impide ver y aceptar otros puntos de vista diferente al propio. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Lo que yo digo es lo que se hace, lo que yo digo está bien y todos los demás están mal. ¿Ah? Una conducta obstinada, fíjate que es muy, muy, muy fácil de reconocer. Claro, tú solamente tienes que poner atención y ver a esas personas que están fijos en una sola idea, en lo que creen, y que, les insisto, son iniciativas erradas. Escuchaba a alguien por ahí, muy cercano, que decía, bueno, si me tengo que morir de COVID, me muero de COVID. Lo dijo una vez, lo volvió a decir la segunda vez, bueno, si me tengo que morir de COVID, me muero de COVID. Bueno, yo le dije, si tú te quieres morir de COVID, es problema tuyo, pero por favor, no vayas a contagiar ni a ella, ni a ella, ni a él, porque yo los amo a ellos. Así que si tu intención es morirte, si tú tienes esa idea, si la obstinación le dice a él que le da lo mismo pasearse por todos lados sin usar la mascarilla, sin lavarse las manos, etcétera, 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 si él quiere mantenerse en esa idea, en esa iniciativa errada, problema de él. Pero ¿por qué contaminar? ¿Por qué provocarle un daño a los demás? Cualquier situación que en su mente adquiere apariencia de verdad, eso es una obstinación. ¿Conoce usted algún obstinado? ¿A alguna persona obstinada? Insisto, una persona obstinada se mantiene firme en un pensamiento. Una persona obstinada no dialoga. Una persona obstinada se enciende como una mecha con las personas que piensan lo contrario a lo que él dice. Generalmente son de ánimo colérico. Generalmente son personas muy, muy violentas.
Pastor, yo te lo veo, parece que usted es violento. ¿Por qué? Porque soy gordo y grande. ¿Ah? Detrás de un poncho viejo puede haber un buen torero. No se deje llevar por lo que está delante de sus ojos. ¿Ah? Romanos capítulo 1, en el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron. ¿Dónde? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y usted conoce lo que dice más adelante. Cambiaron la gloria de Dios, etc. Verso 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Comenzaron a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, una lagartija, una vaca, un guarén, al San Pascual Bailón, a la Virgen de allá, una cantidad de vírgenes, a la Santa Muerte, a las lanas de colores, a los ajos, a los puros encendidos, al pasado, al presente, al futuro. Comenzaron a rendirle culto a esa hija del diablo que opera en brujería allí en el barrio, etc. ¿Quiénes? Las personas obstinadas. ¿Qué más hacen las personas obstinadas? Elevan el tono de voz hasta llegar al griterío. Es muy fácil caer en el griterío. Dios no aprueba el griterío. ¿Ah? Se enojan con facilidad, insultan, amenazan, menosprecian, sacan todo su resentimiento en contra de sus oponentes o los que ellos piensan que son sus oponentes. No son capaces de mantener una conversación, se elevan inmediatamente. Mira qué historia más tremenda. Jacob, varias historias. La palabra del Señor en general es tremenda, es maravillosa. Jacob estaba a punto de morir y mandó a llamar a sus hijos para hacerles saber lo que les acontecería en el futuro. Me impactó este pasaje. ¿Tú te has puesto a pensar que es de aquellas personas que sus propios papás han puesto una maldición en ellos? Y la Biblia habla de eso. Génesis 49, verso 1, dice allí, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? 12. Juntaos, yo declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Maldijo a Simón y a Leví. Los maldijo. Quienes a causa de la violencia y de la ira, ¿qué nos está diciendo la Biblia cuando dice que a causa de la violencia y de la ira? Que Simeón y Leví eran hombres obstinados, con que se manejaban en un arranque de enojo por su obstinación, desjarretaron bueyes. ¿Verdad, pastor? Génesis 49, versos 6 y 7. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su asamblea. Pues en su furia asesinaron varones y en su temeridad desjarretaron bueyes. Maldita sea su cólera, que fue fiera, y su furor, que fue cruel. Los dividiré entre Jacob y haré que se dispersen en Israel. ¿Qué es desjarretar, pastor? Es dejar sin fuerzas a alguien. Es agotar a alguien. Los enemigos de los bueyes, los enemigos de los ministros, constantemente quieren robarte la fuerza. Hoy conversaba con Nicole y me hace una pregunta y me dice, pastor, ¿qué representa espiritualmente un elefante? Y yo le decía, hija, representa un tipo de demonio, un nivel de demonio muy, muy poderoso, porque también se comparan ciertos tipos de demonios con animales, con colores, etc. ¿Verdad?
perros, caballos, cierto tipo de felinos, y el elefante tiene la capacidad de absorber agua con su trompa, y espiritualmente hablando ese demonio le roba fuerza o quiere quitarle fuerza a los ministros de Dios, agotarlo. Si aquí yo les estuviera predicando a pastores, a ministros primarios, y yo preguntara cuántos de los que están escuchando el enemigo a través de diferentes situaciones, a través de hombres obstinados y mujeres obstinadas, les han querido robar fuerza, les han querido agotar, levanten la mano. Yo creo que todos levantarían, no una sino las dos manos. ¿Ah? Constantemente el diablo a través de esa noticia. Yo le aseguro que muchos pastores, ministros, bien hombres, y ministros y pastoras, bien mujeres, al ver aquella situación que vimos por las noticias, en un momento te viene el desánimo, en un momento como que no es que sientas vergüenza de ser un ministro de Dios, sino que sientes vergüenza de que sucedan estas situaciones, Dios mío. Y esta, una de tantas situaciones. Hombres que dicen ser ministros y han violado, han mentido, han robado, van detrás de la oveja engordada, pero la perniquebrada, la que está enferma, la que está débil, la ignoran. Ven entrar a un hombre con anillo en su dedo y allí lo sientan en las primeras filas, en las primeras bancas, pero aquel que está en la última fila no le sirve. No le sirve. Hemos visto tantos horrores en este último tiempo. Personas que predican lo que no está conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Primera iglesia homosexual de Miami. ¿Ah? Estamos hablando, Señor. El ecumenismo, la doctrina de las mezclas, como la doctrina de Balaam, que en las iglesias a lo malo le llamen bueno, a lo bueno le llamen malo, que le den rienda suelta al homosexualismo. Veía un video de un congreso internacional donde aparece un hijo del diablo, que más, con una capucha allí, y allí y de pronto se levanta la capucha semidesnudo y empieza a bailar la danza del vientre allí en el púlpito, un homosexual. Que al Señor reprenda al diablo. ¿Qué es esto, Dios mío? Entonces el enemigo, el diablo, ocupa también estas cosas para agotar. ¿No vendrá muy de cerca la recomendación, pastor? Bueno, un árbol se conoce por sus frutos. Si usted ha visto en mi vida frutos malos, dígamelo, hágamelo saber, dígame, pastor, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Usted está errado en esto, en esto, en esto. Y con un espíritu de mansedumbre que viene de su parte, y con el espíritu de mansedumbre también voy a recibir el consejo, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría, pues. Pero usted a mí no me va a ver. No va a ver, permitiendo que en la iglesia un día ella esté con uno, después con otro y después con... No. Eso no va a pasar. Y no porque yo sea alguien, sino que porque la palabra del Señor dice que las cosas no deben ser así. Deja retar es dejar sin fuerza a alguien, es agotarlo. Y mira lo que hicieron Simeón y Leví. Hicieron esto con los siquemitas al planificar su venganza por la violación que hizo Siquem, hijo de Hamor, a Dina, su hermana. La violó. Se violaron a su hermana Dina. ¿Ah? Siquem violó a Dina, y una vez que consumó este acto deleznable, esto tan terrible, fíjate que se enamoró de ella después. Primero la violó, y una vez que la violó se dio cuenta que estaba eternamente enamorado de aquella a la cual le causó tremendo daño. ¿Ah? Entonces, claro, viene Hamor, padre de Siquem, y pidió la oportunidad de que su hijo redimiera el agravio que le habían hecho a Dina. Y estuvo dispuesto a dar dinero, a dar un dote para que estos a cambio le entreguen a Dina como esposa. También les decía, si ustedes aceptan este dote y que Dina sea esposa de mi hijo, ustedes también podrán tomar esposas acá. O sea,
una tremenda obsesión por Dina. Una tremenda obsesión tuvo aquel que le causó primero un tremendo daño. La violó y se enamoró después de ella. ¿Ah? ¿Qué es lo que hicieron los israelitas? Cometieron un engaño. A través de un engaño le dijeron un segundo, le dijeron a Amor que él, su hijo y los varones del lugar se circunciden. ¿Ok? Nosotros estamos dispuestos a recibir el dote, nosotros estamos dispuestos a entregarte a nuestra hermana Dina como esposa, pero la condición es que todos los varones que están acá se circunciden. Y les pareció bien y se circuncidaron, ¿verdad? Una forma engañosa, que se circuncidara todos los siquemitas, con la intención de que cuando estuvieran agotados, afiebrados con el dolor allí por la pérdida de sangre, estos vinieran entonces y los atacaron y los mataron. Esto aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 34, Génesis 34, desde el verso 1 al verso 25, para que lo lea usted allí en su casa. ¿Se puede justificar lo que le hicieron a Dina? Por supuesto que no. Aunque después ellos hayan querido dar un dote, aunque se hayan arrepentido, aunque muy enamorado haya estado después de Dina, aquel que se la violó, no podemos justificar, ni se puede justificar lo que hicieron. ¿Ah? La Biblia en Efesios 4, en el verso 26 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero los de Israel, ¿qué hicieron? Un exterminio, mataron a todos los varones del lugar, luego se llevaron las pertenencias, se llevaron las mujeres, se llevaron el ganado, etc. ¿Pero a través de qué? De una trampa, Dios es Dios de luz, Dios no es Dios de tinieblas. ¿Ah? También en Romanos 12, 29 dice, Romanos 12, verso 9 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Yo pagaré, dice el Señor. Hace ya 6 años, un poco más de 6 años, viví una situación tremenda de parte de personas que decían que eran cristianas. Bueno, siguen diciendo que son cristianos. Deben tener alto conocimiento, porque creo que se han congregado en algo así como 20, 30, 40 iglesias solamente en Valparaíso. Y en cada iglesia donde han estado, han salido hablando mal del pastor. O sea, ellos están bien y todos los pastores están mal. Y en aquel momento recibí un consejo, y ese consejo fue: calla, guarda silencio. Y así fue, guardé silencio. Entre otras cosas me trataron de violador, de falso, de cínico. Y bueno, prefiero no contar algunas de las cosas que estas personas han vivido, pero han vivido cosas terribles. Cosas terribles. La que me llamaba violador, resulta que su esposo terminó siendo un violador. Terribles situaciones. No, cuidado con levantar un dedo acusador o una palabra mentirosa en contra de un ministro de Dios. Mira lo que pasó con Miriam, con María. Habló de la mujer cusita y se llenó de lepra inmediatamente. Fue expulsada del campamento, y allí tenía que vivir. Los que eran expulsados del campamento y tenían lepra, tenían que vivir allí cerca de las letrinas. Cuidado. ¿Qué dice? Vuelvo a leer. Dice allí: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te defiendas. Dios nos defiende. No defienda a Dios, Dios se defiende solo.
no defendamos a los ministros, a los pastores verdaderos, porque el que nos defiende es Dios. Lo que no quiere decir, como partí diciendo, que yo tenga mi punto de vista con aquello que sucedió y que han mostrado en los noticieros, ¿verdad? Dios va a poner su mano ahí. Y cuando Dios pone su mano, aleluya. Como hijos de Dios, no podemos caer en las maquinaciones en contra de aquellos que nos han causado mal. Hijo del diablo, que el Señor te reviente, que pase un tren por ahí. No, no, Padre, excelentísimo Dios, omnipotente y omnipresente, creador de los cielos y de la tierra, pon un cáncer en la vida de aquel que dijo que yo era mentira. Deja que el Señor haga, deja que el Señor vea a aquellos obstinados de corazón, que levantan dedos acusadores, que maquinan maldad en contra de aquellos que son llamados por Dios. No podemos caer en las maquinaciones en contra de aquellos que nos causan o han causado mal, en los que nos han causado daño. No podemos actuar con ira ni con enojo. En contra, muchos quieren actuar con ira y enojo en contra de ministros que le han fallado en alguna forma o que consideran que les han fallado en alguna forma. No tengo por qué hacerlo por las redes sociales. Si yo le he fallado, dígame, y yo no tengo reparo en pedirle perdón, porque pedir perdón por una red social sería como un poco un espectáculo. Si usted considera que le he fallado en algo, no tenga temor, ni reparo, ni vergüenza en decirme lo, que yo no tendré ningún problema en pedirle perdón. Pero muchos buscan desahogarse y con qué es mejor si no es con el ministro. Alguien decía antes, el almuerzo del día domingo comían anticucho de pastor, cazuela de pastor, asado de pastor. Y Dios mío. ¿Por qué? Porque buscan desgastar a los bueyes. Porque la obstinación, las personas obstinadas buscan desgastar a los ministros. Y muchas veces, yo lo he visto, traen consecuencias sobre la vida de los ministros, sobre la vida de la familia. ¿Cómo eso, pastor? Busque algún hijo o alguna hija de pastor y pregúntele cómo ha sido su vida. Pregúntele a mis hijas cómo ha sido su vida. Pregúntele a mi hija Catalina. Por la misericordia y gracia del Señor está en la universidad en tercer año. Pero pregúntele, búsquela ahí. Y, hermana Catalina, ¿cómo ha sido su experiencia estos 7 años con sus padres pastores? Y mi hija es muy sincera y le va a decir unas cuantas. Porque me ha dicho mi hija, yo he tenido que soportar tantas cosas. Mi hija mayor, wow, qué cosas han inventado. Yo soy capaz de quitarme los ojos por mis hijas. Y cuánta basura han inventado. Y no solo de mí, sino de cada uno de los ministros que pisa esta tierra. ¿Por qué? Porque buscan desgastarlos, atacando sus vidas y trayendo consecuencias sobre su ministerio, sobre su familia. ¿Sabe cuántas iglesias se cierran al año o en el mes en el mundo entero por ministros que ya no soportan el peso espiritual, que ya no soportan la carga, no soportan la presión y deciden cerrar la iglesia? Cientos, me atrevería a decir cientos de ministros en el mundo entero. Es que entonces no eran llamados por Dios. Es que otra cosa es con guitarra, pues, hermano amado. Otra cosa es estar en los zapatos de un ministro que se le llama ladrón, mentiroso, violador, alcahuete, asesino, chanta, etcétera, etcétera, etcétera. De que los hay, claro que los hay. Pero a eso el enemigo, el diablo, no tiene necesidad de poner delante de sus vidas a personas para que los desgasten espiritualmente. ¿Para qué?
si para el enemigo están haciendo un buen trabajo. Aleluya. Lo que estoy hablando, lo digo con mucha responsabilidad. Acusaciones, señalamientos, trampas, artimañas. Por eso es que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo y que el Señor le reprenda. ¿Ah? Muchas veces las acusaciones terminan matando a los ministros, socialmente, espiritualmente o inclusive literalmente. Hay ministros que no han aguantado y se han suicidado, pero ellos no entrarán en el reino de los cielos. Pero se han suicidado. Muchos pastores no han soportado la presión, muchos ministros no soportan la presión y terminan suicidándose. Fíjate lo que hizo Moisés. Señaló la rebeldía y la obstinación que había en el corazón de los israelitas. Deuteronomio, capítulo 31, en el verso 27 dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. Cuanto más después que yo haya muerto. Constantemente, ¿qué hacía el pueblo? Desobedecían la ley, la guianza de su líder. Cuando veían que Moisés tardaba en bajar del monte, en un momento, le dijeron a Dios, le dijeron a Aarón, oye Aarón, si no trajimos cualquier oro de Egipto, mira aquí está ya. Cabrón, sáquense los aros, sáquense los anillos. Y allí empezaron a poner todos los temas de oro. Y Aarón, ¿por qué no nos haces dioses entre los cuales? Hicieron un becerro, les hizo un becerro y los adoraron, le rindieron culto, le rindieron pleitesía a esa obra hecha por manos de hombres. Pastor, ¿cómo eran ellos? ¿Sí? ¿Verdad? La idolatría. Hablábamos hace unos días que no se trata solamente de lo tallado con las manos de un hombre. Está la rebelión y todo lo que hemos hablado, pues. La idolatría, el amor al dinero, el egocentrismo, el poner nuestra confianza en un hombre y no en Dios. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hizo Dios cuando vio que el pueblo se rebelaba? Moisés, tranquilo, yo los voy a cortar de esta tierra. Éxodo 32, del 1 al 14, habla allí que Moisés intercedía por ellos. Y que el Señor no les causaba daño. ¿Por qué? Porque el intercesor, Moisés, le decía al Padre, Padre, ten misericordia de ellos. ¿Qué nos está diciendo con esto? Claro, te hacen bienaventurado cuando dicen toda clase de males mintiendo, pero ¿sabes tú que un hombre que tenga un corazón de pastor es un hombre que sabe perdonar? Y es un hombre que constantemente está intercediendo, incluso por aquellos que dicen toda clase de males mintiendo, incluso por aquellos que cuando te ven en una reunión, en un culto, en algún evento de la iglesia, mi pastor, no, como mi pastor no hay. Pero hay algo que se llama discernimiento de espíritu. Es un don precioso, maravilloso, pero también muy triste. Porque muchas veces tú sabes que te están mintiendo. En el espíritu nosotros, las capacidades del espíritu nosotros, bueno, el que tenga oído para oír, oiga, puede escuchar. No quiero ahondar en esto. El espíritu tiene capacidades. Tú sabes que han hablado de ti, tú sabes que han dicho mentiras, tú sabes que te están mintiendo. Pero aún así el Señor nos empuja y nos lleva a doblar nuestras rodillas para interceder no solamente por ellos, por sus familias, por su economía, por su salud, etc. En muchas ocasiones dejas de ser su pastor y te conviertes en el tal, para ni siquiera darle a entender de qué forma te tratan.
la mamá para arriba, la mamá para abajo, el hijo de la tal, el maldito, el mentiroso, el falso, el cínico. ¿Quién es? Pastor, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de mí, pastor? Yo no estoy hablando de usted. Estoy hablando de los obstinados. ¿Ah? De los que son rebeldes. De los que se crean su propio Dios, su propio becerro. Aleluya. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Amén. El pueblo de Hebreos sabían que la idolatría era pecar en contra de Dios. Y si lo sabían, ¿por qué? Porque le pidieron a Aarón que le haga dioses. ¿Ah? Que le hiciera ídolos de oro. Sabiendo que Dios podía desatar su ira contra ellos. Claro, si ellos vieron que el mar se abrió de par en par, que del cielo caía pan, vieron las plagas en Egipto. Por supuesto que entendían que la ira de Dios podía venir sobre sus vidas, y vino sobre sus vidas. Recuerden los de Coré, se los tragó la tierra. ¿Ah? Pero allí estaba Moisés, intercediendo por ellos, una y otra vez. Entonces, hombres y mujeres cegados por la obstinación son usados por el enemigo del diablo, y que el Señor lo reprenda, para presionar a los ministros de Dios. ¿Ah? ¿Sí o no, sierva Flor Osorio? ¿Sí o no? ¿Ah? Es que yo quiero ser pastor. ¡Aleluya! ¿Quieres o tienes el llamado? Porque si quieres, lo más probable es que termines cerrando tú por fuera lo que un día fue la iglesia. Si el llamado viene del cielo, pase lo que pase, venga lo que venga, sea lo que sea que te digan, tú tendrás puesta tu mirada en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Y ciertamente cada día entenderás que cada vez, a mí no me ha pasado nada, no estoy hablando a través de una herida, por favor, Dios me dijo hoy que hable de esto, ¿sí? Pero tengo mi mirada, y tenemos nuestra mirada puesta en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Bueno, ese no me ha pasado nada, entre comillas, porque constantemente estamos viviendo situaciones. Entonces, la utilización del pueblo de Israel empujó a Aarón, fíjate, a concederle sus deseos, a concederle sus peticiones idolátricas. ¿Por qué nos dice esto, pastor? Porque hoy en día les decía que muchos hombres y mujeres, presionando a través de la obstinación a ministros de Dios, a ministros, lo logran. ¿Ah? ¿Lo logran, pastor? Claro que lo logran. Sobre todo con aquellos que no tienen una identidad definida, sobre todo con aquellos que no están bajo una cobertura, bajo un dosel, sobre aquellos que se apacientan a sí mismos, sobre todo en aquellos que son nubes sin aguas, como dice allí el libro de Judas. Necesitamos un pastor. Yo necesito estar bajo una cobertura. Yo necesito un boyero, a un apóstol, a aquel que va guiando a los bueyes, a aquel que va guiando a los ministros. Las palabras de un pastor son como clavos hincados. ¿Quién es el que llevaba la lanza para mover a los bueyes? Espiritualmente, ¿qué representa? El apóstol. Los bueyes, ¿quiénes son? Los ministros. Las palabras de los sabios, dados por los maestros de las congregaciones. ¿Qué necesitamos los pastores? Maestros. Maestros, pues. Maestros, pero también a un boyero, también a un apóstol. No, es que los apóstoles no existen en este tiempo. Ya lo he explicado como 100 veces, pues. Entonces sacamos la hoja allí de Efesios 4, la sacamos y se la entregamos, se la regalamos al drogadicto de la esquina para que se haga un cigarro de marihuana con la hoja de la Biblia. Como estamos mirando tan en poco lo que está escrito allí, como miramos tan en poco cuando dice que a uno los hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como miramos en poco lo que el Espíritu Santo inspiró para que se escriba a quienes Dios constituyó, entonces tomemos esa hoja, no sé, o comencemos a sacar del canon bíblico, de este libro, comencemos a sacar lo que no nos agrada, pues.
Comencemos a quitar aquello. Entonces, ¿quiénes son presa fácil de estos obstinados? ¿Quiénes son presa fácil de estas personas que son altaneras, gritonas, soberbias, que son usados por Satanás el diablo y que el Señor los reprenda para destruir ministerio? Los que no tienen una identidad como Moisés, pues. Recuerda que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Tú hablas cara a cara con Dios, es que nadie le ha visto, es que es bienaventurado aquel que creyó sin ver. Todos los días de mi vida me derramo delante de su presencia, porque yo cara a cara quiero verlo. Yo lo voy a ver. Yo voy a ver allí el trono de Dios, voy a ver a ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos. Yo voy a caminar por esas calles de oro, yo voy a ver ese mar de cristal, yo voy a tener una morada en el cielo. Tú anhelas esa morada en el cielo. ¿Ah? ¿Cuál es la presión de estos obstinados con aquellos que no tienen una identidad clara? Para que les prediquen, les enseñen, les ministren lo que ellos quieran. Que les prediquen, que les enseñen y que les ministren. Que les permitan cosas, situaciones que satisfagan sus propios deseos, sus propios caprichos. Que esos ministros, esos que se supone que son ministros de Dios, acepten lo que va en contra de todo lo establecido por el Señor. ¿Como qué, pastor? El homosexualismo, el adulterio, la fornicación, los negocios ilícitos, las borracheras, las mentiras, las divisiones. Yo sé que mis palabras son duras, sé que mis palabras son fuertes y que el Señor tenga misericordia de mi vida, pero conozco al pueblo de Dios. Soy cristiano ya casi 25 años y sé cómo necesitamos que nos hablen muchas veces. Iglesias donde hoy día la mujer tiene un hombre, en unos meses más otro y otro y otro y otro. ¿Y qué le dicen a esa mujer? Nada. Porque si le dicen algo, esa mujer se lleva a la hija, al hijo, al yerno, a los 3 nietos, y se lleva algo más que eso de ciertas iglesias. Como pecado de adivinación en la rebelión. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Las personas obstinadas son como aquellos que se derraman delante de un ídolo. Por supuesto, porque muchas veces no dicen nada porque se les puede ir una ofrenda o un diezmo. O simplemente se le puede ir una cantidad de personas. Y ya esa torre se comienza a debilitar y a debilitar. ¿Y qué necesito yo? Hacerme de un nombre, pues. ¿Para eso nos llamó Dios? ¿Para hacernos de un nombre? Por supuesto que no. El nombre que debemos levantar es el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. ¿Sí recuerda de quién estamos hablando? Del rey Saúl. Cuando ya no estaba el profeta, cuando ya no estaba la palabra de Dios que salía por boca de Samuel, no halló nada mejor que dirigirse a Endor y consultar allí con la hechicera, con la adivina. Pero es que ese fue Saúl. ¿Cuántos cristianos cree usted que toman un diario y lo primero que consultan es el horóscopo? ¿Cuántos cristianos no pasan por debajo de una escalera? ¿Cuántos cristianos cargan cosas en su cartera o en sus bolsillos? Ninguno, pastor, no se equivoque, conmigo no se equivoque. Muy bien. Quizás no eres idólatra, quizás no soy o no somos idólatras, pero nos podemos convertir en personas obstinadas. Cuidado con la obstinación. Cuidado con provocarle daño al que está por cabeza sobre tu vida.
Cuidado, por sus frutos los conoceréis. Ora por tu siervo, ora por tu pastor. Ora por él. Su obstinación fue querer hacer su propia voluntad. ¿Quién? Saúl. Esa fue su obstinación. No deje a nadie vivo. Ahí se trajo animales, se trajo incluso al rey. ¿Ah? A pesar de la reprensión, Saúl siguió justificándose. Una y otra vez se justificaba. Pensando que sus actitudes eran conformes a la voluntad de Dios. No lo eran. No lo eran. No la eran. Terminó echándose sobre su propia espada, imagínate. Entonces, en la actualidad hay ministros que le llaman bueno a tantas cosas como el ecumenismo, las mezclas, las falsas doctrinas. ¿Y por qué llegan a eso? ¿Ah? ¿Por qué llegan a vivir esas situaciones? Por personas obstinadas, que en vez de levantarle los brazos, como le levantaron aquellos dos varones los brazos a Moisés, para que prevalezca el pueblo sobre los enemigos, lo único que hacen es presionarlos para que por su boca salgan las palabras que ellos quieren escuchar. ¿Ah? Dios aborrece las mezclas, Dios aborrece la obstinación. Dice Isaías capítulo 5, verso 20, hay de a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Anulamos, atamos toda obra del diablo en contra de nuestras vidas, de nuestras familias. La obstinación. Debemos hacernos pequeños para que Él sea enaltecido. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Aún el necio cuando calla es contado como sabio. Las palabras de un pastor son como clavos hincados. Como clavos hincados. Bendice la vida de tu siervo, bendice a tus coberturas. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. No seamos obstinados. Si dijeron que no nos podemos congregar, no nos congreguemos. Si el toque de queda es a las 10, a las 10. Pero ir en contra de toda autoridad es totalmente demoníaco, es satánico. El pueblo de Dios es un pueblo obediente. Los hijos del Señor son personas obedientes. Son personas que se someten a toda autoridad. Son personas que obedecen a sus pastores, que imitan su fe. ¿Por qué tener que estar mintiendo, Dios mío? ¿Por qué llegar a vivir situaciones que avergüenzan la obra de Dios en la tierra? ¿Por qué? No debemos ser obstinados, debemos estar muy, muy, muy atentos a los enemigos de los ministros. No caigas en murmuración, no caigas en esas conversaciones de pasillo, no te juntes en las casas con personas que tienen herido el corazón. Generalmente han salido mal de un lugar. Los que me conocen pueden pensar que yo salí mal de un lugar. A mí no me sacaron, yo salí de un lugar que no estaba bien, donde las cosas no se hacen conforme a Dios dice que se hagan. No me estoy justificando, pero yo tengo puesta mi mirada en el blanco perfecto. Amo mi cobertura, amo al apóstol Billy Bunsen, amo al apóstol Sergio Enrique, pero por sobre todo, yo amo a Dios. Cuando aprendí, cuando conocí, cuando entendí que el hombre más sabio que pisó esta tierra, Salomón, terminó inclinándose delante de los dioses de sus más de 700 concubinas, entendí y aprendí que solamente un ser perfecto ha pisado esta tierra, y su nombre, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, quien es el principio, el fin, el alfa y la omega. Perfecto, bueno, uno solo, mi Padre que está en el cielo. Pero ayúdame, ayudemos a nuestros ministros, ayudemos a los que están en eminencia, ayudemos a nuestros apóstoles,
Oremos por los pastores, por los apóstoles, por los evangelistas, los maestros, por los profetas. No seamos ni caigamos en la obstinación. Cuidado con este tremendo enemigo de los ministros de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos que si confesares con tu boca, Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Yo le invito en esta hora a que usted pueda recibir. Es que yo ya recibí a Jesús, ¿sí? Recibió a Jesús. Entiendo entonces que está haciendo la voluntad del Padre. Entiendo entonces que sigue las pisadas de Jesús. Entiendo entonces que usted está orando y clamando para tener la mente de Cristo. Es que todos creen en Jesús, hasta los demonios, y tiemblan. Tú estás temblando por Jesús. Estás temblando por la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dejó establecida. En tu vida hay un clamor, hay un temblor por dejar de vivir de esa forma, por dejar de comportarte de esa forma, de hablar de esa forma, por dejar de ver aquellas cosas que Dios no aprueba que tú veas, de hablar, de escuchar, de mirar aquellas cosas. Estás temblando por dejar de comportarte como Dios no quiere que te comportes. Estamos luchando. Yo le invito a recibir a Jesús en su corazón como su Dios, como su Rey y como su Salvador. Si usted quiere, repita estas palabras, por favor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, le pido perdón, Señor, por los pecados que he cometido consciente o inconscientemente. Mi Señor bendito, yo creo que usted envió a mi Señor Jesucristo a esta tierra, que hizo tremendas señales, milagros, que habló tremendas maravillas. Pero creo que por envidia, Padre, por odio, lo arrestaron, lo encarcelaron, lo azotaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, lo condujeron allí con una cruz sobre sus lomos hacia el monte Gólgota o monte de la calavera, y estando allí clavaron grandes clavos en sus manos, en sus pies. Luego le atravesaron una lanza por su costado para rematarlo, para matarlo. Que al bajarlo, lo lavaron, lo pusieron allí en el sepulcro. Pero creo que resucitó de entre los muertos. Si tú crees esto, repite estas palabras, por favor. Yo le recibo como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Inscribe, papito mío, mi nombre en el libro de la vida. Gracias, papá. Gracias, mi Señor bendito. Bendito sea su santo nombre. Bendito Dios, bendito Rey, bendito Jesús. Padre, líbranos de la obstinación, papá. Líbranos, mi Señor, del dedo acusador, papito mío. Líbranos, mi Señor, de creernos alguien. Líbranos, Padre, de hacernos de un hombre, de querer hacer de la vida de un pastor, de nuestros ministros, de un hombre, o de la vida de la iglesia de un hombre. Líbranos de aquello, papá. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, papito mío. Enséñanos a ser águilas, papá. Enséñanos a correr como las águilas. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Aleluya. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Papito mío, enséñanos a elevarnos, Padre del cielo. Enséñanos a elevarnos en tu santo nombre. Ayúdanos, papito mío. Líbranos, libértanos de todo ataque del enemigo del diablo a través de personas obsesivas, papá. Gracias, Señor, le doy. En el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Soy el pastor Francisco Escárate Vergara y junto a mi esposa amada Roxana Romero Aranda estamos para servirle. Bendiciones, muy buenas noches y nos juntamos este domingo a contar de las 19:30 horas.
Bendiciones.